Hay varias maneras de entorpecer las vidas de la infancia a través de acciones y omisiones que ocasionan maltrato psicológico en niños, niñas y adolescentes. Este tipo de maltrato tiene un tratamiento diferente al de la discutida figura de la alienación parental como un síndrome o como un trastorno en la salud mental, teniendo en cuenta los efectos que se pueden causar sobre quienes rechazan u odian a sus progenitores o a sus cuidadores principales a nivel psicológico. Por ello, para dar claridad terminológica, es importante utilizar muy bien los conceptos y es viable hablar de interferencias parentales para entenderlos. Cuando se discute especialmente sobre si efectivamente existen ciertas formas de interferir y obstaculizar la vida infantil y adolescente. En particular, cuando se ejercen acciones y omisiones también por parte de personas cuidadoras que deberían más bien estar protegiendo a la infancia y a la adolescencia, ya que mientras perpetúan este tipo de acciones y omisiones, están exponiendo vidas enteras. Además, están causando quiebres en los sistemas de protección infantil. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se exponen? Cuando hay acciones de maltrato o de abuso, se traen características de otros entornos y se vulneran derechos. Entonces es cuando surge la pregunta de qué pasa cuando hay motivos para sospechar o denunciar delitos que no suceden, o qué pasa cuando se trata de simples percepciones y sospechas. Puede entonces haber confusión sobre cómo cualquier forma de agresión y de maltrato se entremezcla utilizándose varios conceptos para confundir, para negar o para aprovechar, especialmente con el concepto absolutamente en desuso de síndrome. Puede haber entonces personas que maltratan, que quieren seguir vinculadas con la infancia y con la adolescencia, buscando cambios en visitas, en custodias, incluso persiguiendo eliminar la potestad parental, y se amparan en distintas interferencias para seguir vinculándose y así perpetuar sus tenebrosos propósitos. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque si hay un caso de abuso real, el niño, la niña, el adolescente o la adolescente quedan expuestos a merced de una persona maltratadora que alega que hay otra que está causando interferencias. Pero por el otro lado, puede que ocurra lo contrario y que esa persona no sea ninguna maltratadora. Y esto también es bastante grave porque quienes alegan abusos y violencias y maltratos para romper del todo la comunicación de la otra persona con sus propios hijos o con quienes ejercen esta labor de cuidado. Como parejas, que ya se han roto o como progenitores y progenitoras que no han sido parejas del todo, que se las arreglan con obstrucciones que causan mucho daño a personas menores de edad, hay que tener mucho cuidado, como también hay que tenerlo con las falsas denuncias. Y así, viendo esto, los agentes de justicia evitarán confusiones y que se genere la consecuencia de que una persona sea acusada como maltratadora, como que una persona maltratadora se vea beneficiada y pueda continuar con el vínculo para seguir maltratando. Lo anterior genera, además de los efectos nefastos y de la vulneración de derechos humanos, un uso inadecuado de los sistemas legales. El costo emocional además es gravísimo, como también la injusticia que se genera.
En consecuencia, descartada la alienación parental como un síndrome, hay que enfocarse en el maltrato que se causa en la infancia con el objetivo de dañar las relaciones de las personas con menores de edad con quienes se tiene una relación y un vínculo, sobre todo de reconocimiento filial. Hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando para actuar de forma adecuada en la prevención y en las medidas de acción, como también de reparación cuando el daño ya se ha causado. Para lograr si se puede atención inmediata, además de rápida, ya que las personas menores de edad merecen estar libres de asuntos que vulneren sus derechos. Se requiere trabajar en conjunto para lograr un nivel alto de conocimiento y juntar saberes y encontrar soluciones sin perder ese foco de bienestar de la infancia y de la adolescencia, ya que las formas de maltratarlos y maltratarlas son variadas y existen desafortunadamente en todo el mundo. ¿Significa esto? Moverse profesionalmente, salir de aquella oposición al trabajo conjunto que siempre es necesario, ese trabajo interdisciplinario que permite salirnos de nuestro propio campo para adecuar esas intervenciones y evitar todas estas historias de terror que no deberían ocurrir y más bien enfocarse en la búsqueda de soluciones que ayuden tanto a las personas menores de edad como a adultos y adultas que sufren por ello. Las familias, las sociedades, los estados, las organizaciones mundiales somos actores involucrados en el aseguramiento de la protección infantil. Somos guardianes del vínculo de amor que en muchos de nosotros se genera el hecho de ser cuidadores o progenitores y que idealmente debe perdurar con los años y debe ser cuidado y no quebrado. Aun cuando cada país tiene su propio sistema legal, sus propias políticas, programas, sistemas judiciales, casi todos confluyen en un estándar global, que es el de cuidar a la infancia y a la adolescencia. Esto en virtud de que los ordenamientos jurídicos buscan esa protección, buscan proteger estos derechos en virtud del valioso principio del interés superior de la infancia y de la adolescencia. Se trata de derechos humanos, lo que nos lleva a la manera de regular aquellas relaciones con la familia y cómo se previenen y cómo se solucionan los episodios de maltrato. Conocer esta dimensión del sistema de protección permite comprender que niños, niñas y adolescentes no están solos y que hay todo un sistema mundial de protección que busca cuidarlos, a la par de la gran responsabilidad que todos tenemos para hacerlo. Y por ello, a la hora de llevar la problemática al ámbito judicial, es muy importante tener en cuenta que existen circunstancias personales, que hay distintas clases de víctimas y victimarios. Y por otra parte hay que reconocer que hay también distintos especialistas que tienen otras experiencias, formaciones, entrenamientos, y que ello es vital en la búsqueda de una intersección que acepte esa complejidad y el tratamiento que solamente se va a poder lograr con un esfuerzo mancomunado. El tratamiento de las acciones de interferencia, de obstaculización, obliga a esfuerzos entonces tendientes a identificar la naturaleza o la forma en que se pueden encasillar estos comportamientos que obstruyen la relación filial para poder así hacer una evaluación del menoscabo del vínculo que sea confiable, que sirva para determinar cuáles son efectivamente las intervenciones válidas que la figura requiera,
ya que la falta de anuencia lleva al riesgo de desamparar a estas personas menores, pero también a desamparar a quienes son adultos y adultas y se ven gravemente afectados. ¿La solución cuál es? Existen herramientas profesionales, investigación, evaluación de expertos, que en última son quienes darán su visión y aportarán en caso de que haya algún juzgamiento en cada caso en concreto, idealmente pensando en ese tan valioso y protegido interés superior de la infancia y de la adolescencia. Justamente por aquellas situaciones y por los riesgos que el fenómeno, que la problemática implica, es inconcebible inventarse síndromes para proteger a abusadores y abusadoras, a personas que maltratan a la infancia y a la adolescencia. Además, se puede decir que la jurisprudencia no niega que existan múltiples formas de maltrato, múltiples maneras de obstaculizar las relaciones de reconocimiento filial. Por eso, aquellos encargados de la impartición de justicia deben agudizar su visión para evitar promover atropellos. Es decir, no se trata de síndromes, se trata de interferencias parentales que, de no ser reconocidas, van a desproteger y van a desproteger mucho a la infancia y a la adolescencia, particularmente cuando se trata de divorcios contenciosos. Siempre, siempre tener como prioridad la protección infantil y juvenil. Se trata de un tema de derechos humanos. Muchas gracias.